Ok, buenos días. Vamos a hacer la presentación de hoy. Vamos a ver el tema estimación de estado del sistema de potencia. Bien, primero vamos a agregar aquí las láminas. Correcto. Share screen. Share. Bien, aquí tenemos las láminas. Ok, entonces, ¿de qué se trata el tema de hoy? Nosotros sabemos que en un sistema de potencia, ¿verdad? Está siempre bajo supervisión. Por lo menos en el caso de nosotros, en Caracas hay un centro de despacho donde se encuentra toda la red de transmisión y generación venezolana en un gigantesco panel y una gran cantidad de computadoras que visualizan parte de ese sistema. La idea es que el sistema está bajo supervisión y si existe cualquier anormalidad como bajo voltaje o algún tipo de falla, falta de generación, etcétera, el sistema lo notifica y los operadores toman las decisiones correspondientes. Todo eso significa que para hacer eso se requiere tener información fidedigna de los valores de voltaje, corriente, potencia transferida, potencia reactiva, la frecuencia y cualquier otra variable necesaria. Eso significa que esos valores tienen que ser medidos. Ahora bien, la calidad de la medición es muy relativa, dado que esos sistemas, dependiendo de los equipos que tengan, dependiendo de la calidad de los equipos que tengan, dependiendo del mantenimiento que tengan esos equipos, a veces los datos que se nos envían no son exactos. ¿Ok? Entonces, se necesita un sistema para hacer una mejor estimación de los valores de todas esas variables, potencia, voltaje, corriente, etcétera. Por eso se utiliza el que se conoce como el método de mínimos cuadrados. Dice aquí, se usa para encontrar el mejor ajuste de los datos medidos y relacionar dos o más cantidades. Se seleccionan los métodos estimados considerando aquellos que minimizan la suma ponderada de los cuadrados de los errores de medición. Es decir, el método se utiliza haciendo un cálculo de las variables y calculando el error estimado, y ese error se eleva al cuadrado, un procedimiento matemático que vamos a ver más o menos ahorita, y se eleva al cuadrado por la siguiente razón. Muchas veces los errores, a veces te dan valores positivos y valores negativos. Entonces, los valores positivos y negativos se restarían. Y esa no es la idea. La idea es tomar todos los errores. Por lo tanto, lo lógico es elevar al cuadrado todos esos errores, sean positivos o negativos, para sumarlos y hacer una estimación más adecuada de los valores. Veamos, por ejemplo, este caso. Nosotros tenemos este caso, ¿verdad? En donde nosotros tenemos, eh, esto no, aquí. Nosotros tenemos, por ejemplo, esta red que está aquí. Esta red que está aquí tiene, ¿verdad? Fuentes de tensión, B1 y B2. Tiene un equipo de medición Z1 y un equipo de medición Z2 que miden corriente, ¿verdad? Y tienen equipo de medición Z3 y un equipo de medición Z4 que miden voltaje, ¿ok? Entonces, este modelo, ¿verdad? Se basa en lo que se llama análisis elemental de circuito. Es decir, yo agarro un circuito y utilizo mallas de Kirchhoff, ¿verdad? Por ejemplo, y otras, cualquier ley que tengamos, y eso crea unas ecuaciones como estas que están aquí, ¿verdad? Z1 y Z2 vienen siendo las mediciones de corriente. Estos que están aquí son los parámetros de la red, ¿verdad? Ahorita les voy a enseñar un ejemplo. Parámetros de la red que dan estos valores, ¿verdad? Ahora, estos valores no son exactos, ¿verdad? Y se le suma un error de sub 1 para decir que con este error yo consigo un valor de Z1 más correcto. Los valores de Z3 y Z4 son los valores de voltaje y también hago lo mismo, ¿verdad? Tengo mi malla que dice Kirchhoff y me va a dar esto. Entonces, los valores de 1, de 2, de 3 y 4 son errores en las mediciones, ¿verdad? Y los valores de la fuente son X1 y X2, que son B1 y B2. Es decir, B1 y B2, que están aquí en estas ecuaciones, vienen siendo los voltajes que se supone que están medidos, pero que se supone que tienen errores en la medición.
¿Ok? Entonces, estos valores que están aquí se consideran valores verdaderos del modelo de sistema, pero valores medidos. Estos son los errores estimados que vamos a calcular ahorita y estas son las mediciones que me dan los equipos que se supone que son verdaderos. Entonces, veamos por ejemplo, este ejemplo, ¿no? Disculpa que sale esta cosa aquí. Ajá. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, ya va, una red, porque se quita este símbolo que está aquí. Yo tengo esta red que está aquí, ¿verdad? Y esa red, ¿verdad? 12 voltios, 15 voltios, esto es un ejemplo inventado. Y con esta red, con estos valores de voltaje que yo tengo, hago unas ecuaciones. ¿Qué hago? Mallas de Kirchhoff, quitan la ecuación de Kirchhoff, calculo los valores de I1 y 2, valores de I1 y 2, y me salen entonces todas estas ecuaciones. Yo tengo que ir jugando con las ecuaciones de tal manera de conseguir ecuaciones en donde se esté midiendo los valores de Z1 y Z2, que son los valores, ¿verdad? Que nosotros hemos estimado de las mediciones, ¿verdad? Y esos valores de Z1 y Z2, por ejemplo, están relacionados con X1 y X2. Es decir, tal como dice este sistema. Que Z1 tiene que estar relacionado con X1 y X2. Eso lo hago entonces a través de jugar con las ecuaciones de Kirchhoff en las dos redes y conseguir, ¿verdad? Una serie de ecuaciones que al final son estas. Entonces, estas ecuaciones que están aquí se lograron agarrando un circuito, jugando con malla, etcétera, y con eso se logra crear esta ecuación. Y fíjense que aquí yo tengo, entonces, las mediciones de corriente, estas son las de voltaje, y los valores de X1 y X2, que serían los valores de voltaje V1 y V2. Entonces, con esta ecuación es que nosotros vamos a trabajar para calcular la mejor estimación del sistema. Estamos aquí, ahora pasamos aquí. Este viene siendo las matrices, ¿verdad? De medición, Z1 y Z2, ¿ok? Donde aparecen estos parámetros, H1 y H2, que son números, X1 y X2, ya dijimos que son voltaje 1 y voltaje 2, y los de arriba son las corrientes. Entonces, el valor de esta matriz, podemos llamarlo como valores verdaderos, y esto que está aquí son los errores que nosotros estimamos que existen. Y son los valores que nosotros vamos a calcular. Si estas ecuaciones que están aquí, yo le quito X1 y X2, yo puedo escribir esto que está aquí, esta parte, como esto, ¿verdad? Simplemente estos H1, H2, H3, H4, 1 son estos. Se hace una matriz aquí. Estos X1 y X2 son estos X1 y X2, que son los valores de voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que esta matriz, igualito. Luego yo despejo, si esto está de este lado, yo despejo esto para este lado, me quedaría este lado que son los errores. Y esos son los errores que yo quiero calcular, los errores estimados. ¿Ok? Entonces, para hacer la estimación de los errores, se hace la suma directa de los cuadrados de los errores. Estos se multiplican por una ponderación llamada W, ¿verdad? Y da esta ecuación que está aquí. Entonces, estos que están aquí vienen siendo, ¿verdad? Unas ponderaciones del error de la lectura. ¿Dónde sale eso? Bueno, eso es un dato del ejercicio, por supuesto. Pero esto W representa ¿qué? La calidad de la medición. Si yo tengo un equipo, por ejemplo, alemán, que mide voltaje o corriente, yo sé que la medición debe dar bastante bien, porque los equipos alemanes son de alta precisión. Si tengo un equipo un poquito más chino, ahí, un equipo no muy de mucha calidad, entonces este valor de error es mayor. ¿Ok? Entonces, para hacer ese cálculo se necesita esto. Y eso me va a dar F. F viene siendo la función donde aparecen los errores ponderados totales de este sistema. Y esta función F se deriva respecto a X1 y X2, que son los voltajes, los valores que se supone que tenemos. Y se hace esta ecuación que tenemos. Okay. Hay en el texto, usted puede ver en el texto, una matemática un poquito compleja, donde dice, explica de dónde sale bien esta ecuación.
que puedes ver en el texto, realmente no lo voy a explicar porque ahí está en el texto y me he enredado a explicarlo así. Pero la idea es que me va a salir con el procedimiento un error estimado, que es lo que nosotros queremos buscar, que sería el valor de la medición Z menos el valor estimado de la medición. Y eso se calcula con esta cosa que tenemos. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, ¿y todo eso qué es? Ya vamos a ver un ejemplo exacto para que vean cómo se calcula, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? Este es cómo se calcula eso. Vamos a ver entonces un ejemplo. Este es el ejemplo 15.1 que se encuentra en el texto, en la página 609, ¿verdad? Ahí podemos ver este ejemplo. Se quita esta cosita. Bueno, el punto es que si ustedes van a ese libro, van a conseguir los valores de Z1 y Z2, ¿verdad? Los valores de Z1, aquí tenemos el ejemplo, Z1, Z2, Z3, Z4, los valores de corriente y de voltaje que nosotros estamos suponiendo que son los verdaderos, ¿verdad? Y las ponderaciones en este ejercicio son W1 vale 100, W2 vale 100, W2 vale 50 y W4 vale 50. Entonces, lo primero que hacemos, ¿verdad? Es escribir las ecuaciones. Yo en el examen, o sea, ustedes deberían hacer el paso que yo dije anteriormente y escribir estas ecuaciones. Yo, dado que eso es un poco engorroso y depende de cada persona para hacerlo, normalmente yo le doy esa ecuación. Con esas ecuaciones, usted escribe la matriz H. H no son nada más que los componentes de la ecuación. Es decir, cuando nosotros tenemos las ecuaciones estas, aquí estos componentes, 5 octavos menos un octavo, menos un octavo, 5 octavos, 3 octavos, un octavo. Estos elementos que están dentro vienen siendo mi H. ¿Ok? Son estos que están aquí. Son los elementos H. Entonces, estos coeficientes son los coeficientes de los valores medidos del sistema, es decir, son los valores de voltaje y corriente que están medidos en el sistema. Pero esto solamente es la H. Esta matriz se transpone, entonces deben acordarse un poquito de la transposición. En la transposición, lo que es fila se convierte en, lo que es columna, perdón, se convierte en fila. O sea que esto yo lo tiro para allá y esta yo la acuesto, ¿verdad? Y me da esta. Esa es la matriz transpuesta. Y eso lo multiplico por los pesos, que es esta matriz de pesos, que son los valores que están aquí, 100, 100, 50 y 50. ¿Ok? Entonces, la matriz transpuesta por el peso me va a dar esta ecuación. Que hacen esta multiplicación de matrices y me va a dar esto. Por cierto, para este examen, bueno, ustedes pueden hacer la multiplicación de matrices como quieran, o la hacen manual o busquen un programita para que lo hagan. ¿Ok? Porque a veces se pone un poquito engorroso hacer eso manualmente. Pero esa es la idea, multiplicar la matriz W, que es de peso, de valores, ponderaciones de la medición, la calidad de la medición, y se multiplica por H, que son los elementos de la ecuación, la matriz de ecuación que tenemos, ¿verdad? Luego de eso, ¿verdad? Esa matriz H, yo la voy a multiplicar por los pesos, que sería este resultado, que es este, y eso multiplico 3 por H, y me da esta ecuación. Esta multiplicación me genera esta matriz. Esa matriz se llama la matriz G o matriz de ganancia. ¿Ok? Es la matriz de ganancia que nace de los elementos de H, es decir, de los componentes del sistema, pero multiplicado por los pesos, es decir, por las consideraciones de la calidad de la medición que yo estoy haciendo. Después que yo tengo este valor aquí, yo necesito calcular, ¿sí?, la matriz de los estimados de los mínimos cuadrados, ponderados de las variables del estado X1 y X2. X1 y X2, recuerden que son los voltajes, que se supone que están alimentando al modelo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio. En otro caso serán los voltajes de las barras, ¿verdad?, de las subestaciones o de las líneas.
depende del ejercicio. Y eso es esta matriz de X1 y X. Entonces, X1 y X2 se va a calcular como la inversa de la matriz de ganancia que está aquí, multiplicado por la matriz H, que es la matriz de los componentes, transpuesta, y eso multiplicado por las ponderaciones, y eso multiplicado por la Z, que es la mediciones, que son los datos del ejercicio. El ejercicio te va a decir que las mediciones que ellos estimaron son, y te dan los datos. Aquí vamos a ver esas matrices. Aquí tenemos X1 y X2, que es lo que estamos buscando. Esta que está aquí es la inversa de la matriz de ganancia. Bueno, esta es la matriz que hay que invertir, perdón. Dejé inversión aquí. Esta que está aquí es H transpuesta. ¿Ok? Y esta es la medición. Entonces, Z, W, ¿ok? Y me da X. Entonces, X1 y X2 son los valores estimados de B1 y B2. Entonces, hemos alcanzado parte de la meta. Calcular cuáles son los valores estimados de los voltajes, que se supone que son valores verdaderos, pero que tienen un error. Eso es lo que queremos ver. ¿Cuánto vale? ¿Okay? Luego, para calcular Z, ¿no? ¿Qué son Z1, Z1, Z2, Z3, Z4? Recuerden que son las mediciones. Estas dos son las mediciones de corriente, que son las voltaje. Bueno, y eso se calcula multiplicando H, que es la misma que ya tenemos de la red, por X, los valores que conseguimos ahorita. Y finalmente me da Z. Son los valores estimados de voltaje y este que está aquí. Entonces me da las mediciones que se supone que están. Entonces yo, según la primera ecuación que vimos al principio, si buscamos la primera ecuación que vimos, yo para calcular E lo que tengo que es pasar esto para el otro lado, ¿verdad? Y restarle esto. Entonces los errores estimados de la medición serán las mediciones estimadas, que son datos del ejercicio, un dato del ejercicio, y le resto lo que yo he calculado aquí, Z. Se supone que estos son los valores estimados y que voy a tomar como verdaderos. ¿Ok? Datos de la medición, valores estimados. Aquí está. A restar me da esto. Este viene siendo el error. El error que nosotros hemos estimado por el método de los mínimos cuadrados del ejercicio. ¿Ok? Y tendríamos ya la respuesta. Estos son los errores. Estos son los valores, valores estimados. Estos son los datos que me da el ejercicio y esto es lo que se supone que son los verdaderos. Entonces, esto que está aquí son los errores. Vamos a suponer un caso. Si se supiera el valor preciso de una medición, vamos a suponer que el voltaje en la última valor de voltaje es realmente 440, vamos a suponer, porque ahí se puso un medidor súper avanzado y ese valor es 440. Yo pudiera ir a buscar X1 nuevo de nuevo, colocando el resultado de la ganancia inversa, la H transpuesta y los pesos, que es esta ecuación que estaba más atrás, y coloco aquí en la fórmula el valor que se supone que es el verdadero. Y entonces me va a dar los valores estimados de la voltaje. ¿Okay? Este puede ser un ejemplo. Y luego vuelvo a calcular los errores. El error serían las mediciones, las mediciones es un dato del ejercicio, menos H, que lo tenemos, multiplicado por esto, que es valores estimados de B1 y B2, calculados aquí arriba, que son estos que están aquí. ¿Verdad? Y eso me da los valores del error que nosotros consideramos que existe ahora. Eso es después que cambié este datito solamente. Fíjense que todos los elementos están siendo afectados, ¿no? Porque tengo un valor que es verdadero y eso cambia toda la dinámica. Y tendríamos la mano general. Bien, este es el procedimiento, ¿verdad? Que vamos a evaluar. Como decía, hay otras partes del capítulo que vamos a ver, pero este es lo más importante porque
Esto nos dice cómo estimar errores a través de los mínimos cuadrados. Dijimos que los mínimos cuadrados se deben, como hemos dicho, a que las lecturas que está tomando el sistema y que es transferido de los puntos reales, es decir, una situación en Guayana, una situación en Mérida, y todo eso transferido a Caracas, ¿verdad? Para que se estimen los errores y poder entonces, en caso de una falla, tomar las decisiones correspondientes. Entonces, así ellos tienen los valores, hacen siempre estos cálculos y esos son los valores que se colocan en el sistema para poder hacer las operaciones de transferencia, de carga, de sacar circuito o lo que sea que se haga. Entonces, eso se basa básicamente en este procedimiento de estimación de estado. Esto, por supuesto, está todo ya computarizado y automáticamente todo el tiempo se está cambiando los valores en base a la medición que reciben en tiempo real. Ese sistema de información viene o por el cable mismo de alta de potencia o a veces los mandan por vía señal aérea, ¿no? Pero muchas veces viene a través del mismo cable. Aquí en el sistema de Corporet, bueno, como el de Café lo tenía, imagino que el Corporet también lo tiene. Por la misma línea de transmisión se envía información. Hay unos cables que están por dentro, otros vienen por la misma señal entonces, y se tiene información. Bien, entonces este es el punto que vamos a evaluar. Es bueno que vean este ejercicio que está en el texto, ¿ok? Y traten de calcular, ¿verdad? Las ecuaciones. O sea, primero hagan esta práctica haciendo inversión de matrices, multiplicación de matrices, porque todo el examen hay que hacer esto. Entonces hay que empezar a practicar desde ahora. O lo hacen manual, o lo hacen con un programa, o algo parecido. Bien, no ha aparecido nadie por ahí. Así que lo dejamos hasta este momento, ya que no hay preguntas. Y este, nos vemos en el examen. No se olvide que el examen es el próximo sábado para repetir el tema. Si hay otro ejercicio a punto adicional, se lo haré saber. Hasta la próxima.